en UMass en el departamento de historia durante este semestre. Entonces el profesor Baca quería dar una presentación a algunos estudiantes de Latin American Studies y estuvimos de acuerdo en un tema, y además entonces ustedes le pidieron que si el tema podía ser comparativo, y entonces él también tenía conocimiento sobre hacer el tema comparativo, y esta es la presentación que él nos va a dar: colonización, enganche e industria cafetalera, una mirada comparada sobre Tapachula y Líbano, un sitio en México y un sitio en Colombia. Les voy a dar una pequeña presentación que yo encontré en el internet sobre el profesor. Él es profesor titular en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, y él tiene un doctorado en historia, creo que de Suecia, ¿no? Suecia. Sus áreas de interés son la historiografía y la teoría de la historia laboral y organizacional, la historia local y regional, estudios de género, historia agraria y estudios latinoamericanos. Sus áreas de investigación son los estudios sobre el café, la historia laboral y organizacional y la historia local y regional. Él me acaba de decir que en los últimos años él se ha dedicado más a ese tipo de tópicos que a las cuestiones del café. He enseñado todo tipo de asignaturas en la universidad en historia en su departamento, y también asignaturas a nivel doctoral. Él fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Él fue director de la revista Historelo, o todavía es director de la revista, y presidente de la Asociación Colombiana de Historia Local y Regional, y todavía es presidente. Él tiene una participación en eventos, en un gran número de seminarios, de conferencias, de charlas, de presentaciones, de simposios, de publicaciones, de libros, de artículos, y si a ustedes les interesa ver todo su currículo, pueden ir a la página web del departamento de él en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Pero yo pensé que iba a mencionar dos cosas que tienen que ver en particular con la presentación de hoy. Una de ellas es, se llama colonización y enganche en zonas cafetaleras, y otra es miradas de contraste, estudios comparados sobre Colombia y México. Él ha recibido muchísimas distinciones, y recientemente, mientras estaba aquí, él tuvo la suerte de recibir un mensaje que había ganado una gran distinción, que como profesor, la medalla de mérito universitario. La medalla de mérito universitaria en un profesor en su universidad. Y eso es realmente importante. Al final, nosotros vamos a tener unas pizzas que van a venir el viernes, y yo supongo que todo el mundo quiere comer pizza, y tenemos unos bizcochos, así es que podemos también compartir así con él. Y pues yo soy el profesor Renzo Ramírez Vaca. Muchas gracias a ustedes por su presencia en esta charla, y quiero iniciar ante todo el agradecimiento al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, a la Asociación de Estudiantes y al Departamento de Historia por el respaldo institucional y poder estar aquí compartiendo con ustedes una experiencia de trabajo investigativo y también de trabajo académico que tiene básicamente dos antecedentes. El primero, un convenio que nosotros realizamos con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hace aproximadamente unos 8 años, y de ahí se derivó una serie de programas de movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, en las dos direcciones. Pienso yo que es uno de los convenios más exitosos que hemos tenido en la sede y en la universidad en el área nuestra de Ciencias Sociales y Humanas. Pero también pienso que de los aspectos positivos fueron los retos que asumimos, y uno de ellos fue precisamente aventurarnos a hacer historias comparadas y reflexiones a partir de nuestras líneas de investigación. Por eso de ese trabajo surgieron 3 compilaciones, 2 sobre ensayos de historia comparada, una publicada en Colombia a través de la editorial Universidad Nacional de Colombia,
y la otra publicada en México con la coedición del profesor Alexander Betancourt Mendieta. Realmente es un esfuerzo que se hizo inspirado en una observación que el distinguido profesor Malcolm Dees hizo hace muchos años acerca de la historiografía colombiana. Ustedes saben que la profesionalización nuestra es muy reciente, prácticamente comienza en el 63, y después de la regionalización misma de la disciplina, es decir, cuando se empezaron a formar programas de historia en las distintas provincias, siempre el enfoque fue más local, más regional, pero la observación indudablemente era a la ausencia total de miradas comparadas a nivel interregional, es decir, en el país, y también a nivel internacional. En la medida que pasaron los años siempre observaba cuáles eran los énfasis de las tesis de maestría y doctorado, y a pesar de que la Universidad Nacional C de Bogotá hizo un enorme esfuerzo en términos de discusión y deliberación, de definir como uno de los objetivos de la formación doctoral hacer esos estudios comparados, hoy a la luz de la revisión de más o menos 10 años de experiencia de este programa, solamente una tesis doctoral ha resultado con ese énfasis. Por eso este esfuerzo se inspira en ese trabajo, y obviamente que mi intención fue partir de un trabajo de campo que yo realicé, que inicié desde el año 93 y que tuvo como epicentro la región andina colombiana, concretamente el norte del Tolima y el municipio del Líbano. Por eso la intención hoy con ustedes es, ante todo, mostrarles un enfoque de historia social y cultural y laboral, pero básicamente dentro del contexto de un proceso de especialización agrícola-comercial que vivieron los dos países, y concretamente las dos zonas que hemos escogido o que escogí para hacer este trabajo. La iniciativa pues me llevó a revisar las fuentes secundarias y obviamente las primarias que encontré en México, especialmente en las universidades del distrito, en el Colegio de México, en la UNAM, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y varias universidades y centros de estudios del estado de Chiapas. Y por eso poco a poco me fui focalizando en este interesante caso de la zona del Soconusco y concretamente de Tapachula, porque en esa lectura empecé a encontrar ciertas similitudes respecto al caso que más conocía, que era el caso del municipio del Líbano. Cuando nosotros hacemos historia comparada, indudablemente que se requiere identificar ciertos comunes denominadores, pero también ciertas diferencias, y al mismo tiempo pues los casos específicos concretos, muy en la idea de la problematización, muy en la idea de no caer en anacronismos propiamente dicho. Entonces las dos zonas tenían singularidades respecto de que efectivamente eran fronteras agrícolas, que fueron espacios donde se desarrollaron dinámicas de colonización, donde en cierto periodo de su historia hay un interés enorme por parte del Estado en atraer capitales nacionales o extranjeros, y finalmente pues también son zonas que son un potencial agrícola, y a la postre se convierten en un emporio agrícola de nivel nacional y regional en sus respectivos países. Pero de igual manera, en esa misma perspectiva, vamos a encontrar de que esa expansión de la industria cafetalera que se da en estos dos casos va a tener problemas muy similares, y esto tiene que ver sobre todo con el uso de la fuerza laboral y especialmente con la implementación del sistema de enganche que más adelante les explicaré. Por eso, digamos que los elementos que les voy a ofrecer, hay tres niveles un poco para poder entender la problemática. El primero es ese nivel, digamos, macro, que tiene que ver en este caso con el tema de los gobiernos liberales a escala nacional. El segundo va a tener
relación con la especificidad de la implementación y la vulgarización de los cultivos en las zonas, y el tercero, el ya más específico, el que tiene que ver con los agentes laborales y obviamente con las estructuras agrarias que podemos identificar allí. Por eso, cuando tomamos los dos casos por separado, encontré situaciones muy interesantes. El ciclo del radicalismo es un fenómeno que vive a toda América Latina prácticamente, pero cuando comparamos a Colombia y a México, hay matices indudablemente, hay circunstancias que lo diferencian, pero en perspectivas procesales digamos que son muy parecidos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, encontramos un ciclo de radicalismo. La diferencia con el caso colombiano es que pues nosotros en el periodo del 1849 a 1887 tuvimos alrededor de 19 gobiernos resueltamente liberales. Recuerden ustedes que los gobiernos presidenciales de esa época eran solamente de 2 años. Ya se pueden ustedes imaginar esa inestabilidad política administrativa que va a generar eso en todo el país, pero al mismo tiempo es una época en que se identifica una era de los ferrocarriles con el impacto de la revolución industrial, una era en la cual se intentan organizar por primera vez de modo más racional, acorde a ciertas tendencias internacionales, los bancos comerciales, y también se empiezan a dar elementos de un desarrollo capitalista propiamente de hecho. Así que en esa perspectiva siempre se buscó de alguna manera darle importancia a la explotación de los recursos naturales, de la minería o también de la agricultura, y en esa medida también invertir capitales que en el caso colombiano van a tener mucho más énfasis por ser capitales nacionales, distinto del caso mexicano, donde no se tienen los 19 presidentes, pero sí se tiene el porfiriato que ocupó más tiempo, digamos, en ese periodo, pero que también tienen los mismos matices. Hay implementación de normas, de leyes de comercio, hay una legislación bancaria, hay un mejoramiento indiscutible de la infraestructura férrea, también se da una importancia a la agricultura y a la idea de lograr una mayor cantidad y calidad de los productos en función de su exportación en el mercado internacional. Pero la diferencia es que aquí sí hay un matiz más de inversión extranjera, especialmente, como lo vamos a ver, de capitales norteamericanos y especialmente alemanes, en el caso concreto de la caficultura. De todas maneras, es hacia 1880 y 1990 donde todos esos beneficios y esas políticas empiezan a ser tangibles por primera vez. Ahora, esto, como les señalaba en un comienzo, hay que situarlo en un contexto latinoamericano, es decir, es un fenómeno global para la época, donde hay una gran inversión en los distintos países. El sector agrícola es prioritario, pero es el segundo renglón después de la minería, es también un renglón superior para el caso de la inversión en los ferrocarriles, en la infraestructura férrea. Y en ese contexto es donde México y los países centroamericanos se van a conformar como un bloque de naciones donde prevalece la mayor inversión de capitales norteamericanos. Y es una inversión que después se reorienta, después de los años 30, hacia los países de Sudamérica. Por esa razón, México es el país con mayor prioridad por parte de los Estados Unidos en términos de inversión, pero al mismo tiempo es su mejor socio y su mejor proveedor. Es una característica muy particular. Digamos que hay diferentes teorías, la teoría de la vecindad fronteriza, el hecho del despegue exportador. México tiene una particularidad y es que se diversifica por regiones, y es precisamente el sur, en la frontera con Guatemala, donde hay un énfasis en la explotación agrícola, mientras que en el norte hay un énfasis en la explotación de la industria minera. Por eso las exportaciones de Nequén y particularmente del café se hacen bastante fuertes en el sur, en condiciones históricas muy particulares, y también eso hace que haya un dinamismo bastante importante en otras industrias, como la industria de tabacos, la industria textil, también la destilación de alcoholes, etc. Ahora, no es igual para esa época el caso de Colombia. Hay que recordar que el siglo XIX es el siglo
en cierta medida del fraccionamiento de la Gran Colombia, primero de Venezuela, luego de Ecuador, bueno, ya a comienzos del 20, de Panamá. Es un territorio realmente aislado. De hecho, en la historiografía colombiana ha hecho carrera el mito de ser un país de regiones en su conjunto, donde no hay ningún tipo de comunicación, exceptuando los principales ríos que tienen como desembocadura especialmente el mar Atlántico. Por esa razón, si bien en un comienzo se hacen unos intentos muy en la misma dinámica de México, es decir, de la explotación minera, estos intentos que se hicieron fracasaron, y fracasaron porque de alguna manera se estimuló o inició el estudio a partir de ese mito del dorado, es decir, la idea de que las tierras andinas colombianas son ricas en oro. Eso viene de tiempos coloniales, ustedes lo saben muy bien, con el mito aquel de nuestros descubridores, ¿no? Pero al mismo tiempo se debió al hecho de que los estudios que se hicieron patrocinados por el Estado y que estuvieron en manos de ingenieros ingleses, británicos especialmente, realmente sobrevaloraron el potencial. Y a eso le podemos adicionar el hecho de que la infraestructura de las grandes empresas mineras que se montaron en el norte del Tolima realmente resultaron inadecuadas. Por eso no exagero cuando digo que la inversión en la industria minera que se hizo en esa zona se convirtió en el peor fiasco empresarial que se tenga de la historia empresarial y minera del siglo XIX en toda Colombia. Por esa razón, en algún momento, y casi que paralelo y posterior a eso, se seguía experimentando con otros productos. Uno de ellos fue precisamente el tabaco, que empezó a cultivarse a partir de relaciones en cierta medida capitalistas, pero muy orientadas hacia la idea de un mercado internacional, cuando se desmonopoliza el comercio en Colombia en los años 50 del siglo XIX, y sin embargo decae esa producción, decae por la calidad de las tierras, decae por la calidad, o mejor los precios del tabaco en el mercado internacional. Se experimenta con las quinas, se experimenta con el añil, se experimenta con el algodón, se experimenta con el cacao. En fin, hay una serie o un proceso de experimentación agrícola comercial, y es solo con el café que se va a lograr constituir, digamos, el primer producto con una marca de exportación y que va a tener un impacto en los distintos procesos de colonización, en los distintos procesos de poblamiento y obviamente en la economía colombiana del siglo XX, que va a ser una economía con un perfil monoagroexportador especializado exclusivamente en el café. En ese auge agroexportador es evidente que los gobiernos apoyaron esa producción, esa comercialización, incentivaron la educación agrícola. Recuerden que son décadas del positivismo, es una década en que los estados creen en el proyecto de la ciencia en función de la explotación de los recursos, en una forma de progreso, y por eso se introducen nuevas técnicas de cultivo, nuevos materiales, utensilios de labranza, nuevas maquinarias, pero con unos matices muy particulares para los dos países. La guerra de los 1000 días, en el caso colombiano, que es la guerra más cruenta que existió, de las 80 que se dieron en todo el siglo XIX entre liberales y conservadores, y que marca un antes y después. El después es definitivo, porque después de la dureza de la guerra y de los miles de muertos que se produjeron, se logró por primera vez concertar una paz política entre liberales y conservadores del gremio de los exportadores, básicamente. Eso es muy importante. Bueno, también se desmonta todo ese proyecto federal y todos los estados federados se empiezan a fraccionar, y de esa manera, de alguna manera, hay un despegue agrocomercial que más adelante vamos a ver en detalle. Y el otro es el caso de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana significa el fin del porfiriato, pero también el inicio de ciertos cambios que van a tener incidencia en los fenómenos de especialización y de producción agrícola comercial, que está relacionado al asunto y a la problemática de las relaciones laborales
está relacionado también con las distintas formas de disposición de la tierra, que ya van a ser muy distintas de las grandes empresas que se podían ver en el Porfiriato. Por eso, esos dos momentos, esos dos acontecimientos históricos realmente inciden en el futuro inmediato y en las primeras décadas del siglo XX para que se logre esa especialización para el caso colombiano y para el caso de Chiapas concretamente, que se logre también una estabilidad en función de la producción cafetera. Ahora, en todo este escenario está omnisciente el papel de los Estados Unidos, ¿no?, que es el principal comprador del café mexicano y colombiano. Hacia finales del siglo XIX es el comprador del 40% de la producción mundial. Aumenta a un 60% en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y eso hace que también Colombia logre especializarse en la producción de café y convertirse en el segundo productor de café a nivel mundial en la variedad de café suave después de Brasil, y también permite que México se estabilice con un cuarto lugar a nivel de producción. Si vemos esta gráfica, que son los niveles de producción a nivel nacional, vamos a encontrar que entre México y Colombia, a partir de 1880 y hasta 1915 aproximadamente, las tendencias son muy similares, y son, digamos, parecidas por los mismos procesos que vivieron en términos de la expansión de la caficultura, en términos de la utilización de mano de obra, etc. Y el despegue se va a dar precisamente es a partir de 1915, donde ya los cambios son diferentes, y la brusquedad radical, digamos, del caso colombiano se debe a que el país realmente se especializó en una agricultura de carácter monoexportador, muy diferente de México, que México sí logró hacer esa diversificación y por eso lograr un equilibrio allí entre la explotación agrícola, pero también en la explotación minera. Ahora, siguiendo el otro nivel, que es el de los inicios de la industria, allí vale la pena preguntarse por qué es exitosa la expansión del café en estas zonas concretamente. Y es claro que esto tiene que ver con las políticas de distribución de tierras baldías, con las facilidades que se dan y sobre todo de cómo se logra atraer capitales extranjeros en Tapachula y capitales nacionales en el Líbano concretamente. Ahora, hay limitaciones indudablemente, la falta de brazos siempre. Ustedes imagínense territorios completamente inhóspitos, baldíos, en los cuales empieza un dominio sobre la naturaleza y se logra establecer un cultivo que requiere en sus épocas de recolección de brazos para realmente poder lograr recoger la cosecha, y ese bajo nivel de población de esas zonas y esos problemas que también hay en términos político-administrativos, porque son zonas que tienen todavía conflictos en torno a la tierra por el problema de la legalidad, ya fronteriza o ya sea en la frontera interior, por las dinámicas migracionales que se dan. Eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en ambos casos, en Tapachula con respecto a los guatemaltecos y en el Líbano lo vemos con respecto a los boyacenses, a los cundiboyacenses que van a llegar por esa época, pero al mismo tiempo de experimentación y finalmente como alternativa de adopción del sistema de enganche, que tiene sus limitaciones y tiene sus conflictos. Por eso, ya en el caso concreto de Soconusco, es decisiva entonces esa economía política del gobierno mexicano, que logró de manera exitosa atraer ese capital transnacional, que fue especialmente alemán. Estamos hablando aproximadamente de un 70% de capital extranjero, pero predominantemente alemán y norteamericano, sin desconocer que allí encontramos capitales franceses, capitales japoneses, chinos, españoles e italianos, solamente en cuanto al tema del capital y de la inversión. Ahora también se produce ese fenómeno migracional extranjero que se hace decisivo allí en Soconusco a partir del acuerdo fronterizo que se logra entre México y Guatemala en 1882. Esa zona realmente hasta esa década era muy difusa en términos de los límites
territoriales, político-administrativos, y por eso había, digamos, cierto temor de inversión por parte de extranjeros europeos que ya conocían muy bien y que ya habían expandido sus zonas con cultivos de tabaco, de café, tanto en Costa Rica como en Guatemala, y es ahí en Guatemala donde ya se pierde el límite, digamos, de esa expansión, y por eso Chiapas es una alternativa, pero establecer plantaciones solamente se pudo hacer a partir del 1882, cuando hay una claridad jurídica respecto de la disposición de la tierra. Es claro que los precios del café son decisivos, los precios de la tierra y las fuentes de financiamiento que generalmente se hacen por parte de casas comerciales alemanas, en los casos de Bremen, en París también con Francia, y algunas casas tostadoras neoyorquinas en los Estados Unidos. Ahora, la atracción allí no solamente era por el fenómeno de la tierra baldía, sino también porque de manera moderada había un mercado potencial. Es decir, había cierta experiencia en cuanto a la producción de azúcar y aguardiente, pero también había cierta población indígena que podría ser apta precisamente para especializarla en la producción de café propiamente. En todo caso, por muy incipiente que fuese la producción de caña, los cultivos, y por muy negativo que fuese el crédito bancario para los propietarios de aquella zona, proyectar una empresa cafetalera sí era factible para aquellos, digamos, agricultores que se habían de alguna manera especializado hasta ese momento en la producción de azúcar o aguardiente. O sea que ahí está el componente, digamos, de lo nacional. Ahora, esto no se puede observar sin el aporte que hace la población trabajadora migrante. Es decisivo, es fundamental. Sin la coexistencia de estos trabajadores en su calidad de jornaleros o trabajadores permanentes o de los enganchados, hubiera sido completamente imposible lograr ese auge que se identifica sobre todo a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Y son campesinos indígenas especialmente, que provienen de los altos de Chiapas y jornaleros del occidente de Guatemala. Así que es con esa caficultura, con esa, digamos, forma de producción y de relación capitalista que se transforma la composición social que no se había visto alterada desde tiempos remotos, y es el producto que rompe el tradicional modus operandi del autoconsumo con los cultivos de pan coger e incursiona a la población migrante, a la población nativa, hacia una economía en la cual hay un interés comercial y tiene un matiz netamente internacional. Ahora bien, el caso del Líbano, fíjense ustedes, este croquis es de 1849, esta era la idea que tenía el Estado de esa zona. Fíjense que es un croquis hecho a mano, no es elaborado por agrimensores propiamente, y sin embargo es un referente importante por varias razones. Es decir, allí hay unas proyecciones en términos de colonización a través de diferentes estrategias, y el Estado lo que hace es, en vista de los fracasos de la minería, tratar de ofrecer baldíos también a partir de proyectos fundacionales. Y allí es muy evidente, se logran fundar alrededor de unos 10 poblados en esa época que para el siglo XX se especializan todos en la producción de café, pero también logra distribuir tierras a través de proyectos de construcción de caminos. Recordemos que Colombia es un país de regiones incomunicadas, y por eso la idea de crear un camino nacional que unificara Cundinamarca con Antioquia era muy importante en esta zona, que es prácticamente la zona que está en el medio de esas dos regiones. Por eso muchos de estos baldíos se distribuyeron en función de fortalecer ese gran proyecto que finalmente no se logró. Eso ya lo sabemos. Después de la guerra de los 1000 días se tomaron otras rutas y no logró construirse por esta zona como se había proyectado inicialmente. Pero también se distribuyeron tierras
bajo leyes del Estado que evidenciaran pues, por parte de los colonizadores cultivos permanentes. Y en Colombia pues no había experiencia sobre el café, esa es la realidad. La experiencia era el tabaco, la experiencia era el cacao, la experiencia era el maíz. Los colombianos tomábamos en esa época cacao y fumábamos café, pero no conocíamos el tinto. Entonces realmente la especialización y esa masificación se va a lograr a partir de los finales del siglo XIX con una característica muy particular, y es que yo llamo a eso una revolución social, una revolución laboral, y es que por primera vez en la historia de esa antigua Nueva Granada logra especializarse un alto porcentaje de población en un producto concreto con las técnicas que requiere la caficultura propiamente dichas. Eso es un cambio enorme, igual como lo vemos en Tapachula con la población indígena. Eso hace que haya especialización de mano de obra indiscutiblemente. Ahora bien, el asunto adicional es que aparte de la fuerza que le dan los nuevos poblados, y en este caso concreto el Líbano, las plantaciones que se empiezan a fundar allí son orquestadas por antioqueños que tienen contactos con políticos de alto rango del nivel central, que tienen contactos con amigos financistas y que van a desarrollar una labor propagandística, porque pues, no todos, digamos, son hacendados allí, hay muchos migrantes, mucha familia campesina, y lo importante allí es que empiezan a converger experiencias de plantaciones. La experiencia más antigua, pues obviamente se puede ubicar en Cundinamarca, con el modelo de gran plantación, pero había otra experiencia que se venía desarrollando, y era a través de un sistema propagandístico de talleres agrícolas, hacer de que las familias campesinas con pequeñas y medianas propiedades lograran aprender de las técnicas del cultivo, y esa experiencia se empieza a difundir a partir, digamos, de la década 70 del siglo XIX en el sur de Antioquia, y es allí donde convergen tanto grandes como pequeñas y medianas propiedades, es decir, los dos modelos van a centrarse allí y van a garantizar un éxito. Ahora, ya señalamos que también parte de lo que explica esa consolidación allí tiene que ver con la minería, pero también porque el cultivo tenía ciertas ventajas. Por ejemplo, estaba exento del pago de peajes, que no era lo mismo con respecto al caso de las quinas, de las maderas, etcétera, de otros productos. El mismo fracaso del tabaco en Ambalema, eso permite liberar cierta mano de obra para que se desplace hacia esa parte de la cordillera andina. En medio de ese contexto, indudablemente, la única esperanza que existió en esa época ya como alternativa va a ser precisamente la expansión cafetalera. Bueno, para finalizar, les quiero entonces tratar un poco sobre el tema ya a una escala mucho más específica, y es el de los actores laborales. Digamos, la invitación es indudablemente a que puedan consultar algunos de estos textos. Aquí están los dos de historia comparada que les mencioné al comienzo, pero también está el que está específicamente orientado al caso concreto del Líbano. Y por esa razón les quiero advertir de que aquí estamos hablando de un sistema de organización de fuerza laboral que varía mucho de acuerdo a las estructuras agrarias de las cuales estamos hablando. Pero digamos, quiero hacer especial énfasis en el caso de la gran plantación, digamos que es ahí donde hay posibilidad de mirar varios actores al mismo tiempo, estos actores que hemos señalado. Los voy a nombrar aquí de manera genérica porque quiero advertir, sus nombres cambian por los países, sus nombres cambian por la misma cronología, o sea, varían los nombres de estos agentes, pero sí es indiscutible que en esa escala, en esa pirámide social vertical y ascendente que existía allí en estas haciendas, en estas grandes plantaciones, está el papel de los hacendados, el de los empresarios, los que llamaban patrones en México de la época, pero también están administradores, trabajadores temporales y trabajadores permanentes. ¿Qué sucede con los hacendados?
es interesante. Ya sabemos que en México la mayoría pues tienen un perfil, son extranjeros la mayoría, ¿no? Pero en el caso colombiano la mayoría son colombianos, sin desconocer que hubo incursión de hacendados, empresarios, a comienzos del siglo XX de descendencia alemana, básicamente, incluso francesa. Pero tienen un perfil muy particular, y es que los colombianos son absentistas como tal, es decir, no manejan directamente su empresa, su sociedad, son más bien socios capitalistas, más no socios industriales. Hay que recordar que la fundación de las primeras haciendas en esa época se veía más como una cuestión de estatus, porque las personas que lideraban estos proyectos realmente o eran generales, eran caudillos, eran políticos de nivel regional o del nivel nacional, y por lo tanto tener una hacienda cafetera era una cuestión más bien de estatus, más no como una variable que produjera en cierto momento ingresos, debido a que la infraestructura del país y las condiciones que les acabo de señalar pues eran bastante complejas y adversas. Tienen esa particularidad. Tienen también la particularidad de que efectivamente hay mucha inseguridad en materia de inversión. El papel no es muy decisivo y básicamente la manera de invertir es a través de una figura que va a encontrar el respaldo del Estado, que son las denominadas sociedades agrícolas comerciales. Esas son las sociedades, esas son las empresas que van a crear allí y son las que le van a permitir a ellos crear o llamar, digamos, a socios capitalistas, que la mayoría estaban asentados en Bogotá, pero no necesariamente eran bogotanos, sino muchos de ellos eran antioqueños, algunos descendientes de primeros ingleses que llegaron en el siglo XIX, que habían estado allí, pero que tenían mucha idea del mercado internacional. Pero de todas maneras eran gente que sabía qué estaba pasando en México, qué estaba pasando en el mundo para esa época, con su tiempo, pero lo sabían. Y por eso también tenía muy claro de que la perspectiva para esa época estaba apostada precisamente en la construcción o en la fundación de estas plantaciones, con una tecnificación, obviamente, con una mirada hacia el mercado internacional y con una idea de lograr un cierto bienestar de orden social. El caso de Tapachula, allí incluso hasta la fecha sobreviven los chalés europeos de inspiración arquitectónica del centro de Europa. Se nota la majestuosidad indudablemente. Cuando comparamos cantidades, pues es impresionante, digamos. El caso del Líbano, de esta zona, sería una cuarta parte de lo que representó esa gran cantidad de inversión con respecto al caso de los extranjeros en Soconusco, ¿no? Por eso, en ese sentido hay grandes diferencias, es decir, son mayores los capitales que se invierten en México, a diferente del caso colombiano. Ahora, aquí hay otros agentes que son importantes, los administradores. Algunos de ellos incluso pasan a ser socios industriales de estas empresas, pero son administradores con un perfil obviamente interesante para la época, es decir, son personas que saben de contabilidad, que saben leer, que tienen comunicaciones, con cierto grado de cultura, que tienen que saber indudablemente técnicas para administrar personal, que tienen que conocer también de las técnicas para la implementación del cultivo, pero que tienen que solucionar los problemas que presente la expansión del cultivo. Y el gran problema que había allí era el problema de la fuerza laboral, el problema de los recolectores. El café tiene dos épocas de recolección, una grande y otra pequeña, la llamada mitaca. Pero entonces, ante la ausencia, imaginen ustedes una zona de frontera donde no hay población, ¿qué puede hacer? Digamos, ¿qué puede hacer un administrador en este caso? La única forma es el reclutamiento en zonas donde tradicionalmente había un mayor nivel de población, y eso lo encontramos en Guatemala, en el caso del Soconusco. Muchos de estos, que allí se llaman facilitadores o enganchadores, van hasta Guatemala, van hasta el alto, en Chamula propiamente, hasta San Cristóbal de las Casas, por ejemplo,
precisamente cooptar una mano de obra indígena con los incentivos de los altos salarios, con el incentivo del pago de la comida, del pago de la vivienda, con los préstamos anticipados, etc. Y es, digamos, una forma de captación, es una forma de reclutamiento. Lo vamos a ver también en el caso del Líbano, pero que se orienta básicamente al altiplano cundiboyacense, donde también hay una ascendencia, digamos, precolombina, tradicional, donde también se habían liberado los brazos a mediados del siglo XIX, donde también se busca de alguna manera atraer, digamos, esa población que allí pues obviamente estaba en condiciones de miseria, no habían ofertas de trabajo, estamos hablando de un altiplano donde predomina el latifundio, pero también hay mucho microfundio, y por lo tanto pasar esta cordillera, pasar la zona del Magdalena, de la Magdalena, y empezar a subir por esas, digamos, empinadas montañas andinas para llegar a esta zona concretamente muy cercana al volcán Nevado del Ruiz, era toda una odisea indiscutiblemente. Ahora, eso trajo problemas, y problemas muy complejos, problemas de orden étnico. Es evidente el punto de, por ser una población indígena, respecto de un socio capitalista o un socio industrial blanco, pues indudablemente hay unas diferencias idiosincráticas fuertes. Genera problemas en términos del pago mismo, de los jornales que se prometen, teniendo en cuenta de que la manera de subordinar esta población fue a través de estrategias no santas en ese entonces. Por lo tanto, las condiciones de miseria eran bastante complejas. En el caso del Soconusco, por ejemplo, muchos de los enganchados guatemaltecos eran indígenas, y por lo tanto también tenían sus problemas en cuanto a su condición de legalidad como migrantes en su momento, y es un problema que se trató de solucionar hacia 1914 con una ley que se dio ya iniciada la Revolución Mexicana, para precisamente poder equilibrar un poco esas relaciones sociolaborales que existían en esa época. Así que, así como fue una alternativa para recolectar, una solución para recolectar el producido de las plantaciones, también fue un problema para los trabajadores, pero también para los empresarios como tal. Hay algo que quiero matizar aquí, y es que en el caso mexicano hay una predominancia de población indígena, pero en el caso colombiano para aquella época, y esto es algo que no ha sido muy señalado por la historiografía androcéntrica del café en Colombia, es el papel de las mujeres en esa época. Es decir, son más las mujeres y son más los infantes los que se orientan a la recolección del grano en esa época. Y la pregunta es, ¿por qué son las mujeres? Está muy claro que los epicentros de conflicto armado en Colombia en el siglo XIX, en esas últimas décadas y comienzos, fueron precisamente las zonas cafeteras. Es evidente que hay una ausencia de brazos masculinos, es evidente una gran cantidad de población femenina, de niños huérfanos, resultados de la guerra, y son ellos los que realmente logran consolidar esa expansión, no bajo condiciones capitalistas de salario y de la compra de la fuerza de trabajo, sino para la época en condiciones muy infrahumanas. Era simplemente por la comida, era simplemente por la vivienda, porque las condiciones de la posguerra, es decir, del conflicto de la guerra de los 1000 días, pues eran bastante complejas. Y ese rol en la historiografía ha sido poco estudiado, ¿no? Porque es a través de esa población que no solamente se consolida la caficultura en el caso de esta región y de la zona antioqueña en su conjunto, sino que también se logra la especialización semi-industrial del café. Es decir, hay una parte semi-industrial que va a desarrollarse más en los núcleos urbanos, donde también es la mujer protagonista en este proceso de producción, y que realmente es desconocido, ¿no? Es poco señalado. Nosotros le damos como prioridad
a la población obrera, a los gérmenes de clase trabajadora a través de las textileras, pero realmente antes de las textileras, en el caso, digamos, de Antioquia y en el caso de Boyacá, donde están los primeros antecedentes, son las mujeres realmente las que son los primeros miembros de esa clase potencial obrera de la época y son de las primeras, digamos, en términos de sindicalización para la época. Creo que ahí hay un matiz muy interesante que vale advertir y comparar, y están los trabajadores permanentes, que en México son llamados los peones acasillados, también pueden llamarse arrendatarios, también se pueden llamar tabloneros, y que son esas familias que de pronto pudieron tener cierto grado de confianza con los administradores y que llegaron a coadministrar ciertos tablones, es decir, ciertos lotes de café en esas grandes propiedades, que va a lograr en cierta medida un equilibrio y que va a permitir en cierta medida generar una identidad en torno a la cultura del trabajo campesino en esas regiones. El campesino y su idiosincrasia propiamente siempre estuvo muy ligada a su calidad de trabajo, a su fortaleza como núcleo familiar, al buen trato de sus cultivos de pan coger. Son de todas maneras estructuras diversificadas, ¿no? La diversificación, por ejemplo, en México es regional, pero en el caso colombiano se hace mucho de acuerdo a la estructura misma. Entonces, allí mismo, en esas grandes haciendas, existía diversificación, tanto así que también habían cultivos de caña de azúcar, también habían pastos, también había producción de cultivos de pan coger, etc. Y juegan un papel determinante para todo el periodo, básicamente, de lo que se conoce como la caficultura tradicional, es decir, la caficultura bajo sombrío, que va a finalizar en los años 70, o más o menos termina ese ciclo por esa época, cuando comienza otra revolución, que es la revolución verde y la tecnificación de la caficultura. Y con esto finalizo acá esta presentación. Gracias. No sé si tienen algunas preguntas o algunos comentarios